Muy buenas tardes, esto es Ciudad Abierta, un espacio en el que todos tienen voz. Una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nuestro tema de esta tarde, personas con discapacidad, esa conciencia ciudadana que nos lleva a la inclusión. Para iniciar los diálogos comenzaremos con Laura Bermejo Molina, vicepresidenta de Libre Acceso AC, quien vendrá a hablarnos sobre el acceso a las personas con discapacidad. Por otra parte, Margarita Garfias, activista por los derechos de las personas con epilepsia, nos dará un contexto acerca de los distintos tipos y facetas de la discapacidad. Lo que sucede más allá de nuestras fronteras en relación con el tema de hoy dentro de la agenda internacional con Rosa María Pérez, asesora en la Secretaría Técnica del COPRED. Y bueno, para conducir las charlas de esta tarde recibimos en el foro a Margarita Castilla, secretaria técnica del COPRED. Margarita. Hola Margarita, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo están? Gusto de Julia, saludarte. Yasmín, igualmente, qué gusto estar por acá. Gracias. Igualmente. ¿Por dónde este es un empezamos? tema que podríamos estar hablando y hablando y hablando y hablando horas y horas y Sí. todavía como que no nos cae el 20 de que la discapacidad puede ocurrir en cualquier momento, por nacimiento, por accidente, por vejez, no se sabe, ¿no? Claro, además hay tantos pendientes al respecto de los derechos de las personas con discapacidad, Así que entonces es. podríamos hablar mucho más sobre esto, pero además sobre los diferentes desarrollos teóricos en torno a la discapacidad. Ahora se tiene un modelo más bien en el que se considera que las barreras sociales son las que impiden y determinan muchísimo más el acceso a los derechos de las personas y no como una mirada anterior a que si de manera intrínseca tienen más capacidad o menos capacidad las personas, ¿no? Así es. Pero pues toda esta conversación está enmarcada en el 3 de diciembre que se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Así es. Así que pues importantísimo hablar de esos pendientes. Y Hablar de la todo. movilidad, hablar Sí. de los restaurantes, de los edificios, de todo nuestro entorno, bueno, ahora ya los teléfonos ya no públicos no se usan, pero Ya sí no se usan. hubo un momento en que tuvieron que bajarlos un poco de nivel para que la gente con discapacidad pudiera tener acceso a ellos. En fin, es que es todo un tema, ¿no? No, como dices, todos los ajustes cines, razonables, los teatros, ¿no? las escuelas, todo tiene que ver. Cómo se accede a la educación, a la salud, Exactamente. a la información, a todos los derechos en igualdad de condiciones, ¿no? Y para ello, ¿cuáles son los ajustes razonables que necesitamos hacer las instituciones para no discriminar? Claro. ¿Y a partir de qué momento se determina una discapacidad? Porque, bueno, no todos estamos al 100 en todo. O sea, a lo mejor tú tienes una vista estupenda, yo soy más bien miope, a lo mejor jazz, no sé. X, ¿no? ¿Cómo sabemos en qué momento estamos hablando de una discapacidad o de una capacidad diferente, como también se ha Bueno, pues, expresado? cuando está comprometida la función, ¿no? Para y me impide realizar alguna actividad o ¿Incluso con ayuda? requiero un apoyo o incluso con ayuda, ¿no? Ok. Pero para hablar sobre toda esta diversidad de discapacidad, pues tendremos a Margarita Garfias, es una experta en esto, y también desde la mirada de lo público es en realidad cómo entramos al debate de esa diversidad dentro de la discapacidad, porque creo que tenemos muy en mente la cuestión de la discapacidad física, ¿no? Así Y hay Y muchos entonces, otros ¿cuáles son los ajustes tipos. razonables? Pues pensamos en rampas, pensamos en los edificios y Claro. en este diseño universal, pero en realidad, pues no sé, por ejemplo, la interpretación de lengua de señas, que ya ha Claro. merecido varios programas acá, Claro, pues tiene que es ser un así. ajuste razonable, ¿no? Pero así hay muchos, y para hablar de esa diversidad de los ajustes, ¿no? Pues Los tendremos menús en esta braille aportación. para quienes tienen discapacidad visual o Los perros de compañía. Los perros de compañía. Eso es lo máximo. Y no solamente para personas ciegas, sino también para aquellas que tienen alguna discapacidad psicosocial, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. En el Consejo tenemos como varios casos justo, sobre todo de perros de compañía que no los dejan subir Exacto, a no los los dejan entrar a los transporte o entrar a los restaurantes. Y a veces son aviones. como por temas de ansiedad, o sea, no solamente es porque también no puedo ver psicológicos. perfectamente, pero Sí. necesito un acompañante, un perrito, Sí, una en ese mascota. sentido, y es para discapacidad Y psicosocial. además ¿no? decir que la discapacidad no es una enfermedad, es una condición que es totalmente diferente, porque la gente cree que está enfermo y no es así. Bueno, y aunque estuviera enfermo, en realidad la Pero condición no de es salud eso, ¿no? también es una causal de discriminación, ¿no? Igual que lo es la discapacidad como causal de discriminación.
y todas se tienen que prevenir y atender, ¿no? Así Claro. es. Y hay que abordarlas como siempre hemos hablado, creo, en Ciudad Abierta, desde la sociedad, pero desde la familia, pero desde el gobierno, pero desde las instituciones. Si no se hace un trabajo conjunto, no se puede. Exacto, porque hay una digamos, discriminación estructural, abordar, ¿no? como dices, ¿no? Exacto. Que los elementos son que ha sido histórica, que es de todos los sectores, se traduce en normas, se traduce Sí. en política pública, se traduce en sector empresarial. Hay muchos temas que hablar ahí Así y es. ajustar y abordar en conjunto, y por eso la participación de la sociedad civil es fundamental. De acuerdo. ¿no? Creo que tenemos un video por ahí. ¿Vemos el video? Bueno, crear conciencia, se trata de crear conciencia sobre las personas con discapacidad y es un mensaje que vamos a percibir en el cortometraje El Regalo. Vamos a verlo. Hey, sweetie. Sorry I got home so late, but I had to pick something up after work. It's such a beautiful day outside. You should let some sun inside. So, is better? Why don't you stop playing and open the present I got for you? For me? Hello? Oh, yes, sir. I don't know why you didn't get the papers. I put them on your desk before I left. Okay. Whoa! Cool! Ugh. She's gotta be kidding me. Get lost! Ah. Mom! We'll be outside! Qué mensaje, qué enseñanza, qué ternura, no, bueno, no sé qué decir. Estoy ya me Tu enamoré mero de- mole, mi además, mero ya. mole, los perritos, no, Los bueno, perritos. bueno. No, pero está muy padre, el ¿Qué nos mensaje está dice muy... este mensaje? Que lo entendimos, pero ¿qué le agregarías? Bueno, creo que hay una cuestión de la necesidad de deconstruir el privilegio que nos da a las personas que no tenemos una discapacidad, o más bien desde la que estamos construyendo los diferentes tipos de corporalidad, ¿no? Que en otros temas en los que hemos conversado aquí creo que es una reflexión necesaria, pero es
hay que deconstruir ese nivel de privilegio que te lo da como un poco un sistema que está diseñado normativa y funcionalmente desde la mirada de las personas sin discapacidad. Y por eso la Convención, por ejemplo, de personas con discapacidad plantea un principio fundamental, que es nada de nosotros sin nosotros. Hoy, por ejemplo, desgraciadamente no nos acompañan personas con discapacidad porque sus agendas no se los permitía. Están representantes de las organizaciones que trabajan por esto, pero todo el diseño de política pública, legislativo, todo estándar no puede estar hecho sin la mirada de las personas. Diseño universal de transporte y tal, ¿no? Nos comentaban, por ejemplo, un caso bien importante en el metro, y nosotros lo damos por alto, ¿no? En aquellos vagones en los que los asientos están corridos a lo largo, ¿no? Así corridos, y todos los tubos están en el medio. ¿Cómo pasa una silla? Exacto. ¿No? Por ejemplo. Posible, sí. Y eso no lo pensamos porque no estás ahí. Porque no hay personas con discapacidad que estén siendo consultadas en el diseño, ¿no? Claro. Entonces, pues sobre esta deconstrucción creo que es una invitación importante en este video, ¿no? A entender nuestro cuerpo de otra forma. No es que yo estoy bien y ellos están mal, es simplemente que somos distintos. Exacto. Y Claro. ninguno está mejor que el otro, simplemente son formas diferentes de acercarte al mundo, a la realidad y a los otros, Claro. ¿no? Y a terminar las relaciones de poder también que operan en contra y que excluyen más a las personas con discapacidad, ¿no? Entre las que no tienen discapacidad y las que sí, pensando en estas categorías jurídicas, por ejemplo, de la capacidad jurídica y si hay juicios de interdicción, que son estos juicios orientados a que tengan un tutor o tutora. Por suerte, cada vez se van disminuyendo las circunstancias o los supuestos jurídicos por los cuales tienen que reemplazar esta capacidad jurídica para actuar para cualquier cosa, ¿no? Y acotarlo más caso por caso, limitarlo a lo máximo, ¿no? Ahora, la discapacidad, Margarita, yo pienso, he visto varias películas, varios videos, me interesa mucho a mí el tema. Claro. Es muy caro. Las parejas que tienen un hijo con discapacidad, realmente hay pocos servicios públicos que les den atención puntual en el momento. En fin, a veces tienes que recurrir a médicos de la iniciativa privada y realmente es muy costoso. Sí, y esto que comentas es fundamental y desde la perspectiva de derechos humanos importantísimo, porque una de las obligaciones de las instituciones y del Estado es que sean asequibles los derechos. Es una dimensión, la accesibilidad económica es una dimensión del acceso a los derechos. Y entonces, en este sentido, por ejemplo, ¿por qué las personas sordas tienen que pagar un intérprete para ir al médico, ¿no? Y esto se tiene que presupuestar, ¿no? En las instituciones debemos de presupuestar esos ajustes razonables, sobre todo, ¿no? Una institución, un lugar donde me da mucho gusto siempre encontrar personas con discapacidad, casi siempre motriz, es en el aeropuerto. Sí. Casi siempre cuando tienes que pasar ya el primer filtro de seguridad, digamos, que y me tienes acaba silla de de ocurrir ruedas. el viernes que me fui a Guadalajara, Que te recibe. siempre, casi siempre es una persona en silla de ruedas. Ahora me tocó una chica con debilidad visual, entonces acercaba mucho los documentos y demás. Pero eso me parece muy padre y lo señalo, algo que tendría que ser en general, pero que es un caso específico que tendría que multiplicarse, ¿no? Por eso, cuando no existe la infraestructura adecuada para los niños con discapacidad, que lo hemos visto mucho, ellos se sienten aislados, se sienten también fuera de contexto, ya solamente entre familia, con los amigos, en la escuela. Y vamos a ver de qué forma podemos nosotros contribuir a esta inclusión con estos chicos que tienen discapacidad. Vamos a verlo.